gusto poder compartir con ustedes un agradecimiento especial a las autoridades del CERCOP que han hecho posible esta coordinación institucional para poder abordar este tema de capacitación. Es para mí realmente un gusto poder compartir con muchos de ustedes, algunos eh, ex colegas, ex compañeros del CERCOP, algunos ex alumnos, y para mí es un placer total en esta ocasión compartir con ustedes todo las nuevas reformas y cómo van a irse implementando a la par en nuestro Sistema Nacional de Contratación Pública. Creo que podemos decir que esta es una capacitación un tanto especial porque aparte de tener un tinte académico, también va a tener un tinte de nuevos anuncios, tiene un tinte institucional de cómo se van a ir manejando la implementación de las reformas. Sé que muchos de ustedes no necesariamente están relacionados con el tema de la contratación pública. Hay muchas de las personas conectadas que han empezado su camino en la contratación pública y que están aquí porque quieren aprender. De seguro habrá otros muy expertos en la materia están muchos años y que seguramente sus aportes, sus preguntas van a ser de mucha utilidad para poder desarrollar de mejor manera este tema. También estoy seguro de que tenemos muchos periodistas, muchos ciudadanos que quieren conocer más a profundidad este componente de una de las leyes más importantes que se ha aprobado en el arranque del periodo presidencial, que es la Ley Orgánica de Integridad Pública. Así que, dada la diversidad de roles, de personas, de perfiles que están conectados, voy a tratar de hacer una capacitación introductoria para que todos podamos estar en la misma línea. No voy a detenerme demasiado en temas especializados, porque quizás muchos de ustedes no lo van a comprender o quizás tengan otra especialidad. Por eso es que primero vamos a trabajar con un resumen, una introducción, y luego de eso vamos a poder ir avanzando con los temas más complejos, digámoslo así, o más especializados en esta materia. Vamos a tener un espacio para las preguntas, como la moderadora lo anunció. Vamos a hacer tres bloques, vamos a dividir esta capacitación en tres bloques de 45 minutos en los cuales se va a tratar los diferentes componentes de esta capacitación y tendremos 15 minutos para tratar de absolver la mayor cantidad de dudas. La visión que nos ha compartido el Servicio Nacional de Contratación Pública en esta nueva administración es una visión de apertura, una visión de consenso, de difusión de la contratación pública, y precisamente este es uno de los inicios de esa apertura y de esa conexión entre el ente rector de la contratación pública y los usuarios, los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, que necesitan estar enlazados, conectados, capacitados con su ente rector. Es decir, que a partir de este momento, seguramente a futuro, van a haber nuevos encuentros en los cuales ya se profundice de mejor manera los conocimientos en contratación pública directamente por parte del ente rector. Dicho eso, quiero empezar comentándoles un poco acerca del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Es un proyecto calificado como económico urgente que desde un inicio hasta el final mantuvo sus reformas en materia de contratación pública. De hecho, son de las reformas más importantes y que nos va a permitir, como ya van a verlo más adelante, ir conectando o avanzando, actualizando nuestro Sistema Nacional de Contratación Pública con los estándares internacionales. Ha sido muy bien visto por otros países, por expertos internacionales, las reformas que estamos implementando, y de seguro también a nivel interno, a nivel de los usuarios, de los compradores públicos, de los proveedores, iremos viendo cambios notables en todo este aparataje estatal que tiene un objetivo final. El objetivo final no es realizar el proceso de contratación. El objetivo final es que el ciudadano llegue a acceder a los bienes, obras, servicios públicos, los cuales los adquirimos a través de la contratación pública. Es por eso que este proyecto de ley abordó la temática de contratación pública con esa visión de si es que el ciudadano no tiene a tiempo sus bienes, obras o servicios por parte del Estado, es porque
en la contratación pública es donde hay que intervenir. Entonces, se agruparon una serie de cambios que son más o menos 40 puntualizaciones, 40 cambios sumándole las disposiciones reformatorias, las transitorias, pero que han servido y ayudarán a futuro a implementar el nuevo esquema conforme a los estándares internacionales. De este proyecto de ley lo hemos trabajado aquí en la Secretaría Jurídica, es un proyecto el cual directamente lo he preparado, directamente en mi persona, dentro de mi conocimiento y mi experiencia en la materia. Esto se ha venido trabajando, la reforma a la ley de contratación pública es un trabajo que inició allá por el 2018 desde el mismo CERCOP. Se ha intentado varias reformas, pero no se había dado un buen grupo de reformas importantes como las que fueron hace un año con la ley de monetización de activos y ahora en este año con el siguiente grupo de reformas que ya nos permitirán tener de mejor manera el esquema definitivo. Les voy a compartir una presentación más que nada para irme guiando y para que todos vayamos conectando las ideas. Les invito a que puedan tomar apuntes, a que puedan ir sacando sus propias conclusiones, anotando lo que van reteniendo de parte de la capacitación. Este archivo sin problema será compartido por parte del CERCOV a los presentes y además de eso queda grabado dentro de YouTube. Como ustedes han visto, la demanda de este curso ha sido muy grande, hay como 5.000 personas conectadas y muchas de ellas que se quedaron afuera del tiempo real, pero que nos pueden estar viendo en YouTube. Así que realmente es un éxito de esta capacitación. Esperamos que podamos contar con ustedes a futuro. Entonces, para empezar a hablar de esta propuesta de ya de hecho ley, eh, quiero aclarar que vamos a trabajar exclusivamente las reformas en contratación pública, porque por ahí tenía unas dudas que me decían, y vamos a hablar de los cambios en servicio público, vamos a hablar de los cambios en eficiencia de la administración pública en general. Pues en esta ocasión les voy a acompañar exclusivamente en los cambios puntuales de reformas en contratación pública, de los cuales el CERCOP es el principal interesado y que ha coordinado esta capacitación. El primer bloque que nosotros vamos a revisar tiene que ver con unas reformas generales del Sistema Nacional de Contratación Pública. Aquí yo he agrupado un grupo de reformas para que podamos ir sistematizando las reformas y que no hagamos el trabajo de revisión de una forma aburrida, de una forma lineal. No es mi objetivo aquí leer las normas porque realmente ustedes pueden acceder al documento. De hecho, ya está en la página de normativa del CERCOP, el proyecto, la ley ya como tal actualizada, pueden acceder a ella. Ya les van a compartir también los operadores de link de la normativa dentro de la página del CERCOP. Para eso pueden ustedes directamente revisarlo. Lo que yo quiero es más bien agrupar e ir viendo a detalle cada uno de los temas para poder tomar nuestras propias observaciones y puntualizaciones. Entonces aquí nos vamos a dedicar a hablar de forma introductoria y de forma general sobre qué cambia en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Cuando yo hablo de Sistema Nacional de Contratación Pública, me refiero a el conjunto de actores, normas, principios, herramientas que confluyen entre sí para un fin en común. No me estoy refiriendo, y dejo la aclaración, no me estoy refiriendo al sistema tecnológico de compras públicas. A veces suele pasar la confusión, pero no, aquí yo me estoy refiriendo a este conjunto estructurado de contratación pública, el cual lo venimos manejando desde el año 2008 con la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Desde ese año, nosotros hemos empezado a pensar como un sistema y por ende nos vamos a encontrar permanentemente que tenemos un escenario en el cual confluyen ciertos actores. Si quisiéramos dibujar el Sistema Nacional de Contratación Pública, más o menos sería de esta forma, ¿no? El Sistema Nacional de Contratación Pública, vamos a tener que pensar en una cancha de fútbol.
Si nosotros pensamos en un partido de fútbol, vamos a ver que siempre va a haber dos equipos y un árbitro. Más o menos eso es lo que pasa en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es la agrupación de los proveedores con los compradores. Es en donde estos dos actores interactúan entre sí y establecen relaciones comerciales, relaciones económicas que per se no están mal. El Estado también necesita comprar y por ende necesita del sector privado, necesita de los proveedores que son los que poseen los bienes, obras, servicios y consultorías que el Estado necesita. Entonces, dentro de esta lógica, nosotros vamos a encontrar que hay un árbitro, un observador, que está permanentemente buscando la mejor forma de que se interrelacionen proveedores y compradores. Ese es el Servicio Nacional de Contratación Pública. Es el que va a encargarse de que la relación fluya de la mejor manera. Y por ende, un ente rector siempre va a tener que ser eficiente, siempre va a tener que ser oportuno y también cercano a lo que los compradores y los proveedores necesitan. Cuando el ente rector esté alejado, no vea lo que está pasando en la relación, vamos a tener una complicación dentro de todo el Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, ¿qué es lo que aquí empieza a cambiar? Pues en primer lugar, empezamos a tener un cambio en el objetivo común. Quizás no lo habíamos visto, observado, no lo habíamos puesto por escrito, sin perjuicio de que muchos de ustedes sí lo habrán hecho. ¿Qué es esa necesidad de que todos pensemos en que la contratación pública tiene como objetivo común el ciudadano? Si es que todo este esquema no funciona, si es que no trabajamos para que el ciudadano pueda tener los mejores servicios públicos, no vamos a estar cumpliendo con el mandato ciudadano para que exista todo este sistema nacional de contratación pública. Ahí es donde viene uno de los primeros cambios, una de las primeras modificaciones, en pensar en un objetivo común del Sistema Nacional de Contratación Pública enfocado en el ciudadano. Colateralmente de eso vienen algunos otros puntos, como empezar a pensar en que nuestros proveedores no son necesariamente el malévolo, el temerario que viene acá a aprovecharse de los recursos públicos. En la mayor parte de países del mundo, el proveedor se lo ve como un aliado del Estado, porque es el que tiene el objeto que yo necesito y que puede trabajar a la par conmigo, siempre respetando los principios, la transparencia, respetando todos los temas del buen manejo de los recursos públicos. Entonces, ahí empieza en gran parte el cambio, porque vamos a ver al contrato público, que es uno de los productos de toda esta relación, como un instrumento que se suscribe con la finalidad de que sea ejecutado. De nada me va a servir que yo tenga contratos que terminan unilateralmente en incumplimientos, que terminan por multas, que no se pudieron culminar y por tanto vamos a tener que hacer una terminación por mutuo acuerdo, hubo algún imprevisto, etcétera. Entonces, yo necesito que esto se conjugue y que se ponga en la mente de los dos actores que tenemos que elegir al mejor proveedor para poder cumplir con este contrato. Por otro lado, el, em, el comprador. El comprador en estos cambios va a pasar a otra lógica en la cual él se enfoca en ser un estratega. Si bien aquí no dudo que muchos de los que hacen compras públicas ya varios años se han convertido en verdaderos estrategas de compra,
Hay otros grupos de compradores públicos que la contratación pública la está viendo como un requisito y que por ende necesitamos que se cambie esa mentalidad y que se lo vea al comprador público con la importancia que tiene. ¿Por qué? Miren, cuando ustedes hacen compras en el ámbito privado, van a ir al supermercado y van a encontrar lo que mejor satisface sus necesidades, según los criterios que ustedes estén buscando, y bajo ninguna situación van a permitir que el producto que ustedes compran para su canasta privada sea el que ganó por un precio más económico sin que medie la calidad de por medio. Entonces, se cambia esa lógica y se le da al comprador ese rol de importancia. Y claro, ahí vienen una serie de reformas que necesitamos hacer para cambiar esa lógica. En primer lugar, si nosotros pedimos que los compradores públicos sean verdaderos estrategas de compra, tenemos que quitarles la cantidad de trabas y de procedimientos que tienen para poder ejecutar su trabajo de la mejor forma. Y tenemos que sustituir por las mejores herramientas que hemos demostrado o que mundialmente se conocen que funcionan para poder cumplir con su objetivo. En segundo lugar, tenemos que dejar de mirar a los compradores públicos como con una visión penal, con una visión de que son posibles delincuentes. No necesariamente eso puede darse, en la mayoría de los casos no va a ser así. El comprador público no hace las cosas con la finalidad de cometer un delito. Cierto grupo que seguramente terminará preso, sí, pero la mayor parte no busca eso. Y por ende, satanizar al comprador público es un problema que tenemos que regresar para poder verlo de otra manera, de otro enfoque. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si ustedes revisan el proyecto de la ley de integridad, van a encontrar que el artículo 5 se refiere a todas las reformas de la contratación pública. No sé, voy a adelantarme una lámina, después volvemos en este último cuadrito. Les detallo en dónde en la Ley Orgánica de Integridad Pública ustedes encuentran los cambios en contratación pública, porque esta ley tiene muchas otras materias, así que no se vayan a perder en la ley. Enfóquese en el artículo 5 que tiene 35 comandos de reforma y ahí están las disposiciones generales de la primera a la quinta y la séptima, las disposiciones reformatorias la cuarta, sexta, séptima, novena, décima y las disposiciones transitorias la primera a la cuarta y las derogatorias la segunda y la sexta. Es lo que nos interesa a nosotros los que hacemos contratación pública. Entonces, en el artículo 5 lo vamos a ir desglosando y yo les voy a ir a medida que avance la capacitación diciendo en qué parte está cada punto del que voy hablando, del que les voy comentando. ¿Ok? Ahora, si para que ustedes hagan este ejercicio y se les haga mucho más fácil, simplemente basta con que ustedes entren a la página del CERCOP, den clic en el icono de normativa y eso les va a llevar a un micrositio en donde pueden descargar ustedes la ley de contratación pública ya con las reformas actualizadas. Si es que no quieren entrar a la ley orgánica de integridad pública, porque lo que hace la ley orgánica de integridad pública es reformar la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, si quieren ahorrarse ese viaje por la ley de integridad pública, basta con que revisen el documento que ya consta en el sistema del CERCOP. Entonces, volviendo al tema de los compradores. Los compradores, en el artículo 5, numeral 5, se busca que estén certificados. Nos habla de la certificación, toma un rumbo y hace algunas aclaraciones la ley. En primer lugar, que la certificación de los compradores públicos tiene que ser verificada. Tiene que ser un sujeto que se identifique y tenemos que darle la seriedad del caso. Miren, lastimosamente, la certificación de operadores cuando salió en el año 2021 no se implementó como se esperaba. Y quizás muchos de ustedes han visto que ahora es un examen de una hora en la cual tengo dos intentos
y son alrededor de 30 preguntas, si no me falla la memoria, de selección múltiple. Entonces, no es realmente lo que se buscaba, la esencia de la certificación. La esencia de la certificación, ¿cuál fue? Que los compradores públicos pasen primero a ser evaluados y formados por el CERCO. Y una vez que estén captados y formados por el CERCOP, se les evalúe. Se hizo aquí al revés y se les tomó para cumplir con lo que decía la ley un requisito virtual a libro abierto desde cualquier parte del país que no nos aporten nada. No nos aporten nada y por ahí ya se han detectado incluso algunas irregularidades, como que otra persona les da haciendo el examen de certificación. Eso tiene que cambiar, porque si no, no nos sirve el examen de certificación. Nosotros necesitamos una certificación en la que se capten a todos los compradores públicos, que yo sepa en dónde están mis mejores compradores, que yo incentive a ser mejores compradores, les vaya formando, les vaya introduciendo criterios, que la contratación pública avanza. Y no necesariamente todos los compradores públicos van a tener los recursos para estarse capacitando todos los meses, todas las semanas, todos los años, sino que es el ente rector el que tiene que visibilizar esta problemática para captarles y formarles gratuitamente. Esperemos que este sea un buen inicio para poder enlazar a los compradores con su ente rector. Así que la certificación de entrada es uno de los temas que va a cambiar, que se va a implementar de mejor manera y que la ley manda que sea de otra forma. En lo que respecta a la parte izquierda, los proveedores en sí tienen algunos cambios también muy relevantes en los cuales el ente rector busca conocer a sus proveedores. Estos proveedores nosotros buscamos que sean los mejores y que yo sepa en dónde están o en dónde estuvieron vendiendo para evaluar su efectividad. En la mayor parte de países del mundo, los proveedores en el ámbito de contratación pública son calificados después de su conclusión de su contrato. Y esa retroalimentación de lo que hizo el proveedor en un contrato le sirve al próximo comprador para tomar una decisión adecuada con ese proveedor, sin necesariamente hablar de las sanciones, del contratista incumplido, del adjudicatario fallido. Sin entrar a hablar de eso, nosotros podemos tener rankeados en un ranking a los proveedores según su comportamiento. Y ahí es donde ha pasado la ley a regular que los proveedores tienen que ser categorizados. Tiene que el registro único de proveedores, que es algo que se mantiene, que algo que se fortalece, eh, tiene que tener más información del proveedor. Tiene que conocer temas de su integridad, tiene que tener temas de su experiencia, de su tipo de negocio, para solo de esa forma tener claridad y conocer realmente quiénes son nuestros proveedores del Estado. Ya se irá desarrollando oportunamente el resto de reformas, pero lo más probable es que los proveedores pasen a una nueva categorización y que empiecen a estar rankeados y con otros análisis de riesgos y de integridad por parte de los proveedores. Eh, Sobre el registro único de proveedores, si ustedes revisan el artículo 5, el numeral 11 y el numeral 12 de la ley de integridad, la reforma de la ley de integridad, van a encontrar lo que les estoy comentando de la categorización y también van a encontrar que se fortalece el registro único de proveedores. Es decir, que ese que ha habido, miren, muchos intentos de volver al esquema anterior al año 2008, que fue un esquema en el cual cada proveedor estaba registrado en cada entidad contratante y era un caos. Se mantiene el registro único de proveedores y se lo aclara, se lo fortalece, se lo dinamiza. Y además se implementa un cambio importante también, algo que producto de las reformas del año 2021, no funcionó y que ahora se regresa, digamos, a como era antes, que es la eliminación de la responsabilidad del representante legal, sino que la sanción se aplique directamente en los casos del contratista, sea persona natural o jurídica.
Por ahí van enfocados los cambios de los proveedores. Esperaremos un nuevo registro único de proveedores mucho más detallado. Imagínense lo que sería, por ejemplo, que los proveedores ya no tengan que entregar en sus ofertas todos los certificados, actas, contratos de las anteriores contrataciones, sino que toda esa información ya conste en el registro único de proveedores. No es difícil porque ahorita ya la mayor parte de información consta en el portal de compras públicas de qué pasó con cada contrato, y el trabajo que sin duda es un reto para el CERCOP será unir la información de los contratos y la información de los proveedores para ir enriqueciendo esa información. Ahora, respecto al CERCOP, ¿qué pasa con el CERCOP? El CERCOP va a ser un nuevo va a tener nuevas atribuciones. Se han actualizado las atribuciones del CERCOP. El numeral 7 del artículo 5 de la Ley de Integridad habla sobre eso y reforma el clásico artículo de las atribuciones del CERCOP, que es el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En lo que respecta al CERCOP, uno de los principales cambios es eliminar la potestad normativa. Ya voy a hablar más adelante respecto a la potestad normativa, es uno de los temas más importantes que de parte del CERCOP, y con la finalidad de dar más seguridad jurídica, mayor seguridad jurídica y claridad en la normativa, se ha tomado esta decisión legislativa de eliminar esa potestad. Otro de los cambios relevantes es en relación al rol del CERCOP en el control. El control del CERCOP tiene que ser oportuno. El control no puede llegar un mes o 2 meses después de que el contrato ya fue adjudicado con errores, con vicios, y tampoco puede tener detenida a la entidad tanto tiempo hasta que se pronuncie respecto a una situación que se presenta producto de un reclamo o de una denuncia dentro del trámite de la contratación pública. Es por eso que se exige la oportunidad del CERCOP y también la objetividad. El control del CERCOP tiene que estar establecido previamente bajo criterios en los cuales ya se haya determinado que esa conducta es objetable, es una conducta errónea dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es necesario que el CERCOP tenga esa claridad, porque si no, lo que puede suceder es que el CERCOP en un control me da un criterio y en otro control de otro procedimiento en la misma conducta me da otro criterio diferente. Eso es lo que se busca al pedir que el control del CERCOP sea objetivo, sea automatizado. Es un reto también porque vamos a necesitar de las plataformas tecnológicas para poder tener este éxito, pero solo de esa forma el CERCOP podrá llegar a la mayor cantidad de procesos de contratación que día a día se publican. Y obviamente, bajo un control humano, no va a poder llegar a todos los procedimientos que se publican el día a día, pero sí con el apoyo de las herramientas tecnológicas. Entonces, ese es uno de los cambios a nivel de CERCOP. También hay unos ajustes en el tema de su directorio. Se incluye, miren, por ejemplo, a el representante de las juntas parroquiales, de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, que son uno de los actores más amplios, de más volumen dentro de la contratación pública, dentro de los compradores públicos. Si nosotros estamos hablando de más de 800 juntas parroquiales, significa que tenemos más de 800 compradores, y que son compradores que enfrentan una situación diferente al resto de empresas, entidades grandes, porque en muchos de los casos la conectividad será un poco difícil, la cobertura de los proveedores hacia esos sectores también será complicada, y además de eso, habrá una persona encargada de todos los roles, ¿no? Siempre yo digo, el secretario tesorero de las juntas parroquiales hace de padre y madre, hace de las actividades de contabilidad, de presupuesto, administra el contrato, hace de área requirente, etcétera. Entonces, son un grupo que se lo ha visibilizado y que por ende se ha permitido que su representante tenga voz y voto dentro del directorio que regula toda la contratación y todo el Sistema Nacional de Contratación Pública.
Hay unos cambios también respecto al financiamiento. El financiamiento del CERCOP ha sido un tema muy complejo porque las herramientas tecnológicas cuestan, tanto su implementación como su mantenimiento. Y en muchos de los casos, ese recurso es necesario, pero el CERCOP no ha sido priorizado dentro de los años fiscales para poder tener un presupuesto que le permita implementar o avanzar en estos desarrollos tecnológicos. Es por eso que va a haber un financiamiento que en ningún caso va a afectar a la economía popular y solidaria, a los microempresas, para nada, esa no es la intención de la normativa, sino que la intención es más bien de que todos estos proveedores que de cierta manera realizan una actividad y lucran a través de la contratación pública, puedan aportar su contribución al desarrollo de las herramientas tecnológicas, porque son, digamos, o hablando en términos económicos, el principal beneficiario del mercado público. Entonces, la idea es que aporten también al desarrollo de las plataformas tecnológicas. Estos temas que les he comentado del CERCOP los pueden encontrar en el numeral 6, el 7, 8, 9 y 10 de la del artículo 5 de la Ley Orgánica de Integridad Pública, así como los objetivos que ahora guían a la contratación pública. Ustedes los van a encontrar en la reforma del numeral 5 y del numeral 6. Un poquito hablar de los objetivos. Hay algunos temas que llaman la atención en la reforma, como son, por ejemplo, el tema de el mejor valor por dinero. Es uno de los temas importantes y que más se desarrolla dentro de la contratación pública, que vamos a hablar en el segundo bloque, que lo vamos a tratar a detalle, vamos a hacer una introducción. Esto es algo nuevo, esto es algo que no se había hablado en anteriores proyectos de reforma, que no lo habían hablado nuestros anteriores capacitadores y que todo el mundo está caminando hacia allá y nosotros teníamos un bloqueo, que ya les voy a explicar más adelante en el segundo bloque. Lo que dicen dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, principalmente, es que el mejor valor por dinero va a ser uno de los principios uno de los conceptos que se va a implementar y que va a ser desarrollado en el reglamento. Y ya les voy a explicar también por qué. Además de eso, miren, dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, se habla de que la implementación de nuevas regulaciones, de nuevos mecanismos de contratación estratégica, tiene que requerir un plan piloto. No sé si a muchos de ustedes les pasó que tenían la incertidumbre de cómo implementar lo de las compras públicas sostenibles, de triple impacto, etcétera, que se ha venido hablando en los últimos años en el CERCOP. Y claro, miren, no hay ningún impedimento para que nosotros podamos aplicar eso. No es nada nuevo, lo he dicho siempre, está en la Constitución desde el año 2008, está en el artículo 188. Toda esta implementación de criterios sociales, criterios económicos, criterios ambientales para la compra pública. Pero muchas entidades empezaron a perderse, a preocuparse, y ahí es donde empieza el problema, porque esa desesperación de poder hacer bien el trabajo como compradores o como proveedores provoca que mucha gente caiga en capacitaciones, obviamente pagadas, pero que no son o no cumplen con el fin, con el objetivo que el ente rector quiere. Es por eso que el ente rector tiene que ser el que toma la batuta de la transmisión de conocimiento de todos estos puntos. Entonces, lo que ha hecho la ley es indicar que se necesita un plan piloto previo a implementar este tipo de mecanismos, porque si no, podemos equivocarnos y ahí viene la reforma de la reforma, etcétera. Ahora, cualquier implementación va a tomarse con más seriedad, con tiempos claros, con un previo análisis para que sea exitosa. Producto de eso, ya lo habrán visto ustedes, es cómo se está implementando esta ley. De entrada, la anterior semana entró en vigencia, esta semana ya están en capacitaciones. El CERCOP de inmediato sacó el régimen de transición inicial. Entonces, eso con la finalidad de que no se asusten, de que los compradores públicos puedan realizar su trabajo eficientemente y sin ningún inconveniente.
Ok, para el siguiente tema que voy a tratar, quiero hacerles notar las reformas previas. ¿Por qué hablar de las reformas previas? Porque muchas de las cosas que ahora se están reformando es el resultado del fracaso de reformas anteriores. Y algunas de ellas son la suma o la complementariedad de reformas que quedaron ya inicialmente planteadas. De las reformas más importantes que hemos tenido a nivel de contratación pública, tenemos la del 2013, que confundió algunos criterios, por ejemplo, el tema de el portal institucional y el portal de compras públicas, al referirse a la plataforma informática en donde se realizan las compras, que también es conocida como el SOCE, el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Le cambió totalmente los nombres, duplicó los artículos de Feria Inclusiva. Por eso ustedes encontraban, por ejemplo, en las definiciones un concepto de feria inclusiva y en el artículo propio de la feria inclusiva otro concepto más adelante. Entonces, no fue una reforma totalmente adecuada, totalmente eh, perfecta. Luego vino la reforma del año 2021. Es una reforma bastante agresiva, bastante enfocada en combatir y exterminar la corrupción, por poner un término, porque salíamos de la pandemia. Salíamos de la pandemia y en la pandemia hubo una serie de irregularidades y se demostró que las regulaciones de emergencia que existían para las compras públicas no aguantaron el nivel de conducta o la cantidad de conductas que existieron dentro de la contratación pública. Recordarán muchos de los que han hecho contratación pública ya hace varios años, las resoluciones inmediatas, de 105, 106, que fueron a la par dentro de la pandemia, em, y que producto de eso la Asamblea reacciona y saca un paquete de reformas en materia anticorrupción. Ahí se implementó, por ejemplo, el tema del informe de pertinencia de la Contraloría, que nada tenía que ver y en nada se parecía al informe previo que había antes del 2008. Ya haremos una precisión de eso. Ahí se implementó la certificación de operadores del CERCOP y se lo implementó inadecuadamente. Entonces, lo que se ha hecho también sobre esa reforma es volver a revisar lo que estuvo mal en esa reforma del 2021. Y finalmente se termina de completar ciertas ideas que ya arrancaron en el 2024 con algunas reformas que fueron planteadas en la ley de monetización, una de las leyes económicas urgentes del periodo anterior del presidente Noboa, que tenía ya planteado conceptos de reforma en la contratación pública, pero que fue una parte, fue un primer momento y ahora terminan con la segunda parte. Sobre todo de la experiencia previa, como les decía, esto ya se viene trabajando desde el 2018 en el CERCOP, proyectos de reforma, se han discutido, están los debates en la Asamblea, hubo un periodo legislativo que en el último día de su mandato decidió poner en el último punto del orden del día a la ley de contratación pública y nunca lo sacó. Sigue ahí desde el 2018 el intento de reformar la ley vía mecanismo ordinario. Por eso es que ahora se lo ha anexado o se le ha conectado con el tema económico y se ha permitido utilizar la figura de la ley económica urgente, porque si no, seguramente seguiríamos esperando la reforma como aún sigue tratándose en la Asamblea. Eh, He puesto la pirámide, ya seguramente aquí hay muchos abogados, que esto es nada nuevo para ellos, pero hay muchas personas que no lo conocen y que es necesario ubicar la parte normativa. Nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos una pirámide escalonada con cada tipo de normas y que la que está por encima prima por la que está por debajo. Y claro, ahí nosotros vamos a encontrar a la Constitución de la República como norma principal, fundamental, que prima luego por encima de cualquier otra norma. Ahí tenemos el artículo 288 de la Constitución que nos habla sobre las compras públicas principalmente. Luego tenemos tratados y convenios internacionales que
han venido implementándose, han venido suscribiéndose, por ejemplo, tratados, acuerdos comerciales entre varios países y el Ecuador para poder hacer un intercambio, transacciones en tema de compras públicas. Se han negociado, creo yo, sin una mayor claridad del interés de nuestra contraparte, porque realmente no hemos visto a los proveedores extranjeros aquí realizando esas contrataciones. Tenemos un acuerdo con la Unión Europea desde el año 2018, que le damos un trato preferente a la Unión Europea, pero no tenemos en nuestra compra pública diaria proveedores europeos, y que eso significa que realmente no han tenido un impacto dentro de los procesos de compra, más, sin embargo, están firmados, están suscritos y hay que cumplir ciertos criterios. Luego de eso vienen las leyes orgánicas y ordinarias. En este caso, la ley propia de nuestra materia es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es la que ha sufrido estas reformas. Esa es la ley madre, la ley que nos regula, y que producto de eso vendrá una norma reglamentaria que está mucho más abajo de la ley y que corresponde al presidente de la República emitirla en 45 días contados a partir del 26 de junio, conforme fue el mandato legal. Sobre el reglamento, yo les puedo aportar que estamos trabajando muy duro para poder avanzar y tener ese reglamento en el menor tiempo posible, porque realmente estamos comprometidos con que tanto proveedores como compradores públicos tengan todo el panorama claro y que no se detenga la buena marcha de la administración pública. Así que ese reglamento estará muy pronto. No se tomarán los 45 días, esperamos que no sean los 45 días, sino que sea un tiempo menor. El Banco Interamericano de Desarrollo también está aportando al CERCOP para la construcción de este reglamento, y va a ser un reglamento que termine de atar la idea del mejor valor por dinero, como ya les explicaré más adelante, y además que acople la normativa reglamentaria, así como un tema importante. Y miren, el penúltimo escalón de la pirámide, los acuerdos y resoluciones. Actualmente el CERCOP está dejando de emitir normativa secundaria, está dejando de emitir resoluciones progresivamente, y esas resoluciones en su parte medular, la parte importante, lo que no amerita ser depurado o simplificado, pasará al reglamento en la nueva versión. Es un trabajo muy importante, sin duda muy amplio, muy grande, y esperamos llevarlo a cabo con el mejor resultado. Así que la normativa secundaria del CERCOP tiene sus días contados. Posiblemente empiece a salir ya, dejen de salir muchas resoluciones. Lo que tengan que en cuenta una cosa, el CERCOP sí tiene una potestad legal de emitir resoluciones para la transición. Eso ha quedado establecido claramente, y por eso el CERCOP sacó su resolución para aclarar cómo vamos a ir migrando hacia los nuevos procedimientos. Y también el CERCOP conserva su facultad o potestad de determinar los modelos obligatorios de pliegos que tienen que seguir las entidades. Entonces, la forma de comunicación ahora con el CERCOP hacia las diversos actores será con los modelos de pliegos, o, si es que hay que hacer alguna reforma, será a nivel reglamentario. Es la única forma que podemos garantizar la seguridad jurídica. Les cuento que dentro de la experiencia que se ha visto en el CERCOP, históricamente habían resoluciones que entraban en vigencia a partir de la firma de la resolución, eh, y que ni siquiera eran publicadas en la página. Entonces, usted estaba comprando algo y ya estaba vigente otra regla. Eso pasaba en el CERCOP. En el CERCOP del 2013, 2014, 2015, están ahí los ejemplos, 2016. Eh, Pasaba también que el CERCOP sacaba una resolución y inmediatamente sacaba otra reformando, o que no se enviaba al registro oficial. Una de las normas más importantes del CERCOP, que fue en 2017, la codificación de resoluciones del CERCOP, no fue publicada en el registro oficial, y por tanto eh, había esa falencia de seguridad jurídica. Por eso que progresivamente muchas de las iniciativas de reforma fueron cambiando esa situación y buscando que el CERCOP
su normativa, la publique en el registro oficial. Ya hemos avanzado muchísimo en eso. Y ahora, con los nuevos cambios, ya el CERCOP va a dejar de dar este tratamiento regulatorio. Entonces, esa es la situación de la parte normativa. Ahí les dejo igual anotado el tema de los resúmenes de los artículos en donde encuentran todas las reformas relacionadas a contratación pública. Para ir terminando este bloque, voy a hablar de cuatro temas que yo les he agrupado, les voy a ir mencionando, así que anótenlo para que no se olviden. Cuatro temas agrupados en los que podemos hablar de las reformas y podemos tratarlas uno a uno. Primero, ¿qué se ha excluido y qué se ha eliminado? En primer lugar, se ha excluido del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, de los procedimientos de contratación principalmente, a los cooperantes de las instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social. No sé si muchos de ustedes han tenido relación con ellos o incluso algunos de ellos están aquí en esta capacitación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por lo general son fundaciones, ONGs, que reciben un apoyo del Estado para cumplir con su labor, su rol social. Entonces, por ejemplo, se les facilita un recurso económico para que brinden la alimentación a los niños, para que brinden la alimentación en las casas de acogida, etcétera. Una serie de temas de bienestar social. Estas fundaciones que son privadas tenían una serie de complicaciones porque sin ser servidores públicos, pasaban a adoptar un rol de compras públicas y de servicio público que les complicaba sus contrataciones. Por eso es que una de las reformas que se ha planteado aquí es que este grupo de compradores, hasta los $20,000, puedan realizar directamente sus contrataciones sin que esto obviamente implique que esos recursos dejen de ser recursos públicos y que puedan ser auditados. Eh, en segundo lugar, se ha eliminado uno de los tipos de régimen especial, que era la contratación de correspondencia, de transporte de correo nacional o internacional, que quizás dejó de ser, en primer lugar, por el post pandemia. Ya muy pocas entidades contratan correo físico, la mayoría ha migrado obviamente al código, al correo electrónico o a los sistemas de gestión electrónica. Entonces, se hizo ya instinto continuar con este procedimiento, se hizo necesario y por tanto se podrá contratar ya con los respectivos del régimen común o incluso en el caso de la empresa pública que realice esta actividad a través del régimen especial interadministrativo. Y otro de los puntos que se eliminó y que seguro la mayoría comparte este criterio, y los que hacemos compras públicas sabemos la importancia de haber eliminado el informe de pertinencia a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? No por quitar controles, porque el control sigue ahí y de hecho la ley le obliga a la Contraloría ahora a darme una asesoría preventiva y también una asesoría oportuna y un control oportuno cuando la Contraloría lo determine. La Contraloría puede en cualquier momento en el portal de compras públicas seleccionar el procedimiento que quiera, el proceso de contratación que esté en curso y empezar un examen especial. En cualquier momento. Este informe de pertinencia realmente era una traba burocrática. No se implementó como se quería. En buena hora la Contraloría lo comprendió, está claro, es un criterio que se comparte, porque este informe analizaba el expediente de contratación antes de que se publique en el portal de compras públicas, antes de que inicie la denominada fase precontractual, que es la más importante y crítica para la transparencia, porque es el espacio en el cual nosotros vamos a reobservar el concurso, a desarrollar el concurso de ofertas y donde se va a adjudicar la oferta. Es la parte más crítica, pero este informe estaba antes. Entonces, no fue adecuadamente implementado. Y además de eso, si bien la Contraloría, hay que destacar que tuvo una buena implementación de este informe, porque lo digitalizó, porque lo trabajó de forma oportuna, nos ponía siempre una frase al final que decía que la Contraloría, el informe de pertinencia, no
avalaba las conductas ilícitas, que no constituía un eximente de responsabilidades y que tampoco constituía una justificación para que después no se vuelva a auditar. Entonces, realmente no era un informe que aportaba y que a la final la Contraloría iba a seguir auditando, sí, siguió auditando y el informe no tenía ningún aporte real. Es por eso que se elimina y se lo cambia por la potestad de la Contraloría de en cualquier momento tomar su procedimiento y avanzar. ¿Qué se mejora? Segundo punto. Hay una mejora en el tema de compra pública de medicinas y de bienes estratégicos para la salud. Se aclara que también implica el tema del servicio para poder garantizar el acceso del ciudadano al medicamento. No nos sirve nada comprar grandes cantidades de medicamentos si no las almacenamos y distribuimos adecuadamente para que lleguen al paciente. No necesitamos medicamentos, no queremos medicamentos almacenados en las bodegas, queremos medicamentos en las manos de los pacientes. Eso es un cambio que aquí se busca dar una nueva herramienta y aparte de eso se enfatiza en la importancia de la compra agrupada. Ya les mostraré más adelante unos datos, esperemos tener tiempo, en los cuales se observa que siempre va a ser mejor acumular la demanda para comprar más. Si es que usted compra 1 millón de paracetamoles de 500 miligramos sólido oral, va a tener un precio más bajo que comprar 10 paracetamoles. Entonces, en este tema, se ha pensado en que la economía de escala siempre va a ser una mejor solución para garantizar el acceso de medicamentos. En temas de comunicación, régimen especial de comunicación, también se ha hecho algunos ajustes relacionados a que el reglamento definirá en qué objetos va a haber el régimen especial de comunicación y ya no en todos los objetos. Las definiciones. Miren, muchas de las definiciones que quizás ahorita dicen, me está haciendo falta la definición de adjudicación, la definición de bien o servicio normalizado, no normalizado, no se preocupen. Todo eso va a estar desarrollado en el reglamento, pero ya enmarcado en la nueva lógica del mejor valor por dinero. Y que además nos permite tener más flexibilidad, ¿no? Porque imagínense lo que era tener una definición en ley. Para poder cambiarla, tenía yo que esperar 6 años a que la Asamblea me atienda. Entonces, necesitaba más dinámica el tema de las definiciones y por eso ahora pasan a reglamento. ¿Qué decir sobre los principios? Sobre los principios necesitamos hablar acerca de la implementación del principio del interés público por encima del privado. En contratación pública siempre nos va a interesar más lo que al Estado le interese, más que al proveedor en específico, porque el proveedor tiene un interés individual y lucrativo, económico. En cambio, el Estado tiene un fin de bienestar social a través de la compra pública. Entonces, se enfatiza en la importancia del interés público. También se armonizan los principios para no tener duplicados en otros cuerpos legales con el Código Orgánico Administrativo, se los aclara, se los simplifica, se continúa enfatizando en la transparencia y en la integridad, que es uno de los conceptos más importantes y en boga en tema de servicio público, la integridad de los servidores públicos, así como hay unos cambios y ajustes respecto a la desagregación y transferencia tecnológica que constaban, no sé si muchos de ustedes lo conocían, constaban en el Código Ingenios, que es otra ley en donde remitía a que por poco no pueden vender los proveedores si es que no te entregan la estructura, no te transfieren el conocimiento de cómo está armado tu dron, tu tomógrafo, etcétera, lo cual es absurdo. Eso nos quitaba restricciones de mercado y por ende ahora se aclara que tanto en transferencia como en desagregación tecnológica se premiará a los que estén dispuestos a entregar más conocimientos al Estado ecuatoriano y más no se les bloquea o se les prohíbe participar dentro de la contratación pública. Finalmente, y esto seguro será de los temas más interesantes a nivel del contrato, de la fase de ejecución del contrato. No voy a hablar mucho de ejecución contractual porque las reformas no son muchas, pero hay unos temas muy importantes. En primer lugar, el tema de cláusulas obligatorias, que nosotros lo vamos a encontrar en el numeral 30 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Integridad Pública
y que me manda a tener en todo contrato ciertas cláusulas obligatorias para cualquier tipo de contrato. Esto reformó el artículo 71. No sé también si a muchos de ustedes les pasaba que no entendían cuál era el alcance de las cláusulas obligatorias, porque cuando iban a buscar el artículo de cláusulas obligatorias en la ley, se encontraban con un único artículo que hablaba de multas. Entonces, este artículo ha sido mejorado y se ha puesto los temas más importantes. Primero, una cláusula obligatoria de integridad. Esto será desarrollado en los modelos de pliegos del CERCOP, pero ya hay una cláusula obligatoria que por ley tiene que estar incluida en los temas de contratos públicos. Segundo, una cláusula de claridad de la administración del contrato. ¿Quién va a administrar? ¿Cuáles van a ser los roles? ¿Cuál es el alcance de la actuación de la administración del contrato? Tercero, una cláusula de las garantías, así como algunas relacionadas a cómo tiene que proceder el pago del anticipo. Hay un cambio también a nivel de garantías interesante, se hace una simplificación, ya lo comentaré más adelante, sobre el tema de garantías. Cuarto, una cláusula de multas. La cláusula de multas ya existía, pero hubo muchas complicaciones el valor con el cual se calculaba la multa, porque había obligaciones que, si bien estaban pendientes de ejecutar, no eran cuantificadas. Entonces se aclara de mejor forma que cómo se va a instrumentalizar el cálculo de la multa. Mucho de ello irá en el reglamento y claro, para los temas que no son cuantificables habrá que plantear un valor diferente. Lo importante es que se enfatiza ya que la multa va a tener que estar claramente establecida el valor y también que tiene que respetarse el debido proceso. La multa es una sanción y al ser una sanción necesita aplicarse siguiendo un debido proceso donde se garantice el derecho a la defensa. Y la multa no está ahí con el objetivo de perseguir al contratista, con el objetivo de terminar el contrato al contratista, sino está con objetivo de advertirle, de prevenirle, de invitarle, aunque con una penalidad, a que cumpla el contrato. Ese es el objetivo de la multa y de hecho ya muchas sentencias de la Corte Nacional de Justicia han ido trabajando y ratificando estos criterios. Uno de ellos se recoge aquí en la reforma, que es, por ejemplo, el tema de que la multa no puede ser aplicada en la terminación unilateral del contrato, sino que la multa se aplica antes y luego viene una terminación unilateral del contrato. También se plantea una cláusula sobre fiscalización y finalmente una sexta cláusula muy importante, que es una cláusula de tramitación de pago. Los pagos ha sido un dolor de cabeza por varios factores. Aquí no hay una conducta única. Siempre hay un factor distinto. En algunos casos, el retraso de los pagos se debe a culpa del proveedor, en otros a culpa del fiscalizador, en otros a la culpa del administrador, de la institución y en otros al desembolso definitivo y la liquidez del presupuesto. Entonces son varios los factores y la única forma en la que nosotros podemos abarcar y dar garantía, porque muchas veces la demora en el pago ha hecho que proveedores muy valiosos, muy importantes, muy serios en su actividad comercial no quieran participar en la contratación pública porque no reciben su pago a tiempo. Inclusive hay otros proveedores que han quebrado por no recibir el pago a tiempo y por eso es tener claro al menos los tiempos mínimos que se va a tardar el pago y cuál va a ser el flujo y procedimiento para el pago. El nuevo Ecuador.